Vamos a empezar con Chile, con los aprendizajes y desafíos que tiene para esto, que tienen en la medición de sus indicadores, y la presentación la va a hacer Fernando Marinovi, que es gerente de estudios de la Fundación Imagen Chile. Gracias, Fernando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí realmente es un honor estar aquí esta tarde compartiendo con ustedes. Bueno, yo creo que son conceptos muy relevantes los que acaba de plantear Rolando, en términos de los desafíos fundamentalmente que existen en términos de medir realmente las marcas países, que no son marcas comerciales necesariamente, que tienen características muy especiales y que nos presentan desafíos siempre. Yo creo que no es un tema de plantear un modelo o simplemente un sistema de indicadores que funcione siempre, sino que esto va cambiando en el tiempo y hay que ir adaptando fundamentalmente cuáles son los desafíos desde la identidad propia de cada uno de los países y fundamentalmente también de cómo nos ven internacionalmente. Así que, bueno, vamos a pasar voy a mostrarles los contenidos de la presentación. Fundamentalmente vamos a revisar primero algunos conceptos generales respecto de imagen de Chile como oficina de marca país. Vamos a revisar nuestro modelo de indicadores integrados, que es un modelo específico que tenemos de medición de la marca, tanto en términos de la gestión interna, de cuáles son los indicadores que reflejan la identidad nuestra como país, como cultura, como sociedad. Además, los indicadores que tenemos de gestión externa, asociados fundamentalmente a los modelos de marca que nosotros trabajamos y contamos con una serie de tiempo bastante histórica. Finalmente, contarles un poco cómo gestionamos estos indicadores a partir de una matriz de indicadores fundamentalmente que están asociados a tener una relación estrecha entre los distintos indicadores, tanto internos como externos. Y finalmente algunos aprendizajes y desafíos que quiero compartir con ustedes en términos de sacar algunas conclusiones que puedan también ser debatidas con los demás expositores. Primero partamos entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de imagen de Chile? ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros objetivos estratégicos? Fundamentalmente nosotros somos una agencia, una institución pública experta en gestionar la marca país y fundamentalmente con el mismo foco que tienen las distintas oficinas en América Latina, con una pequeña diferencia. Nosotros somos una corporación privada con financiamiento público, por lo tanto tenemos cierta flexibilidad en términos de adquirir estudios, de tener acceso a distintos tipos de información, tanto pública como privada. Pero el foco fundamentalmente tiene que ver con estas grandes dimensiones de promoción internacional en exportaciones, inversiones, turismo, relaciones internacionales, entre otros. Nuestros objetivos estratégicos fundamentalmente tienen que ver con valorizar y difundir al país logrando reconocimiento mundial. Este es un primer punto bien importante. Contribuir en el posicionamiento de nuestros productos, un poco lo mismo que estamos conversando recién, desde la propia identidad, recalcando cuáles son nuestros valores identitarios. Generar interés por el turismo hacia el país, atraer inversiones fundamentalmente, y contribuir al crecimiento económico. Y todo esto en términos de difundir los valores diferenciadores de la oferta de Chile en todas sus expresiones productivas, culturales y de servicio. Un concepto que es relevante para mí plantearles hoy tiene que ver con, y algunos de ustedes eventualmente ya lo tienen más que claro, pero vale la pena introducir el tema de los indicadores desde la diferencia que existe entre imagen versus marca, que no son conceptos sinónimos. ¿Cómo entendemos nosotros la imagen de un país? La entendemos a partir fundamentalmente de la experiencia acumulada que tienen una audiencia específica respecto de una nación. Esto no es simple en términos de medirlo, por lo tanto, porque está asociado fundamentalmente a las primeras imágenes que tienen las personas espontáneamente respecto a una nación o un país, pero que tiene que ver también con la experiencia acumulada respecto de ese país y de las relaciones que tenemos internacionalmente. ¿A qué nos referimos con marca país? Con marca país nos referimos fundamentalmente a la herramienta para influir positivamente en la imagen país. Por lo tanto, esta es una herramienta, un instrumento que, dependiendo de la utilización que hacemos en términos de los productos, de los servicios, puede representar un valor agregado en términos del posicionamiento internacional. Se debe asegurar, por tanto, que todos los mensajes que comunica la marca país, tanto audiencias internas como externas, reflejen consistentemente el posicionamiento de la marca. Los objetivos que tenemos en términos de marca país fundamentalmente tienen que ver con reflejar una identidad única, clara y unificada, en términos, y este es un gran desafío, porque identitariamente los países también tienen
necesidades o hay focos comunicacionales que tienen que ver, por ejemplo, con las marcas ciudades o las marcas regionales. Y esto no necesariamente a veces está alineado con lo que son las marcas país. Crear una cultura de valor nacional entre los ciudadanos en base a un conjunto de elementos identitarios, proponer una estrategia de valor país en forma de capitalizar la reputación de los mercados internacionales y generar un cambio en la experiencia. Yo creo que ahí esto es fundamental en términos del foco que estamos haciendo como imagen país, en relación a entender de que la imagen de un país se construye a partir de la experiencia, de las audiencias específicas y generales en términos internacionales, pero que tiene que ver con que esta identidad única sea un reflejo fiel de lo que somos como país. Bueno, los países, fundamentalmente en América Latina, se han dado cuenta de esto hace mucho tiempo. Proyectan cosas como Colombia, como el café, en términos identitarios, aspectos relevantes de su identidad. Brasil, por ejemplo, está muy asociado al tema de los carnavales, pero también a la simpatía de su gente. Argentina, por ejemplo, en términos de la asociación que se hace internacionalmente, espontáneamente, del tango y de la cultura que tiene. Perú, fundamentalmente a partir de la gastronomía, de la herencia cultural, de la fuerte herencia cultural que tienen. Y Chile, que muestra actualmente una oferta en términos de promoción internacional y de cómo nos ven internacionalmente bastante diversa. Está focalizada fundamentalmente en asociaciones de extremos, asociados a los desiertos, a los glaciares, a cómo nos perciben en nuestros bosques nativos, pero también, y este es el foco en términos de lo que voy a plantear en la presentación, de cuáles son los atributos diferenciadores que nosotros podemos sentar sobre la mesa y poner sobre la mesa en términos de conversar de marca país. ¿Cuáles son nuestros pilares de marca Chile? Fundamentalmente territorios extremos. Estamos hablando de un país marcado por la diversidad y la vitalidad. Tenemos el desierto más árido del mundo, por ejemplo, en el norte, y la Patagonia en el sur. Somos mar y cordillera, lo cual implica ser un destino que atrae por la variedad e intensidad de su naturaleza. Tenemos también un concepto que está asociado a modernos tradicionales, que fundamentalmente se asocia a una sociedad que avanza y progresa sin que eso implique transar tradiciones que realmente están interiorizadas o que están focalizadas en nuestra sociedad. Chile es un país con una vocación de progreso, también es uno de nuestros pilares de marca, una mirada positiva frente al futuro y una capacidad de explorar sus límites a la hora de abordar cada desafío. Y el vínculo confiable, que es un elemento muy importante en términos del posicionamiento, asociado a una vocación decidida de apertura al mundo exterior que nos ha llevado a construir redes dinámicas y abiertas. Estos 4 pilares de marca son los que potencian nuestro posicionamiento internacional y comunicacionalmente ordenan cuál es la estrategia de marca. El mapa estratégico que nosotros planteamos, bueno, plantea estos pilares: vínculo confiable, territorios extremos, vocación de progreso, modernos tradicionales, pero fundamentalmente con 3 grandes objetivos en términos de posicionamiento, y un posicionamiento permanente y sistemático de la marca, que tienen que ver con la imagen país como una política de Estado. Esto es muy importante en términos del trabajo que hacen las agencias de marca país, independiente de los distintos gobiernos de turno que pueden estar, digamos, representando el gobierno de un país. Que los actores se coordinen de manera efectiva para hablar de Chile con un mensaje común. Esto tiene que trascender a los gobiernos y tiene que ser un trabajo también de alineamiento público y privado. Y tercero, la posibilidad de alcanzar audiencias internacionales prioritarias participando en eventos de alta visibilidad, realizando varias acciones de plataformas digitales y relevando en prensa extranjera aquellos atributos que nosotros queremos promocionar. Eso muy en términos generales desde la visión y para que entender un poquito el contexto desde el cual estamos hablando como oficina y como agencia de marca país. Y ahora pasando al tema de fondo que tiene que ver con los indicadores y al modelo de indicadores integrados que nosotros tenemos en términos del análisis que hacemos de los datos y de los insumos estratégicos a partir de los distintos estudios que realizamos. El modelo de indicadores integrado fundamentalmente tiene como objetivo determinar y coordinar un sistema de indicadores de gestión de la marca país, de forma de lograr un seguimiento operativo de la marca. Esto combina variables tanto cuantitativas como cualitativas que proporcionan un medio sencillo y fiable para medir logros. A partir de esto, que es un gran insumo estratégico, nosotros vamos alineando el plan estratégico anual que nosotros tenemos en términos de posicionamiento de marca. Se construye a partir de la combinación de diversas variables a partir de las cuales se definen y reflejan los cambios relacionados con las acciones de planificación estratégica. Este modelo, y lo más importante, permite monitorear y definir si se han cumplido los objetivos y metas preestablecidas en la estrategia. El modelo teórico que hay detrás del modelo integrado de indicadores tiene que ver con diferenciar entre el concepto de identidad-imagen y entender que la marca país es fundamentalmente esta herramienta que hablábamos recién
respecto a promocionar efectivamente estos atributos identitarios y que tienen que ver con la identidad nacional, pero que además sea exitoso en términos de la proyección y de la imagen internacional. Estamos hablando de combinar fundamentalmente el tema de identidad como un atributo base a partir de estudios de autopercepción. Nosotros realizamos, vamos a explicar en unos momentos a qué me refiero en términos de estudios específicos de autopercepción, la marca país como una herramienta de gestión de este proceso y a partir de eso entender que hay estudios asociados a imagen internacional y que complementan los datos de atributos identitarios. La imagen país en este caso se asocia a la suma total de las asociaciones mentales con respecto a un país en la percepción de audiencias internas y externas generadas por la experiencia acumulada. Ahora, es bien importante que nosotros hemos decidido a partir de análisis, a partir de los años, estamos desde el 2008 aproximadamente como agencia, hemos decidido trabajar con el modelo del Nation Brands Index, que es el modelo de GFK, fundamentalmente creado a partir de Simon Anholt como gran constructor teórico. Y en base a ese modelo nosotros hemos ido estructurando las dimensiones de análisis y de seguimiento de la matriz de indicadores. Vamos a entrar en mayores detalles después cuando hablemos específicamente de los indicadores de gestión externa. El modelo de indicadores integrado, como definiciones generales, tiene indicadores internos que están asociados fundamentalmente a estudios de identidad y valores con foco en los temas de autoimagen. Nosotros realizamos específicamente anualmente un estudio de autoimagen específicamente en Chile y además comparamos los datos de otros países de América Latina desde la autopercepción de Chile. Eso tiene que ver con los indicadores internos. Desde los indicadores externos, fundamentalmente el tema del impacto de las activaciones de marca país, hacemos seguimiento a todas las activaciones donde nosotros como agencia tenemos algún tipo de injerencia, por ejemplo Expo Milán, o la lluvia de poesías que hubo en Milán hasta hace poco tiempo, o Chile Week, donde participamos en China, en términos de ir generando ciertos indicadores que también nos den insumos estratégicos para el plan y la planificación estratégica. Y la gestión de marca, que tiene que ver con cuáles son los análisis de brechas entre los indicadores internos y indicadores externos. El modelo de indicadores integrados fundamentalmente obviamente tiene un insumo inicial que tiene que ver con la historia, el contexto social y cultural que tienen cada uno de los países, específicamente Chile. Y a partir de este modelo integrado se generan esta cantidad de indicadores que están mencionados acá, con el objetivo final de tener una orientación estratégica y de dar orientación a la planificación que nosotros hacemos en términos de estrategia de marca. En la lámina vemos el sistema de variables que conforman el modelo, con temas importantes. Primero debemos considerar que algo que modela el modelo es el contexto sociocultural en el cual se encuentra inmerso, y segundo, que debe tener un output que sirva para el diseño y revisión de la estrategia, siendo el principal horizonte potenciar la marca país. Los indicadores internos, como les mencionaba recién, tienen que ver con definir íconos, segmentos, estilos de vida, valores identitarios, y también se define la autoimagen asociada al país. Un tema importante es que a partir de estos indicadores se puede detectar si existe algún elemento o atributo emergente que pueda estar surgiendo en cada uno de los estudios que nosotros realizamos. Y los indicadores externos, fundamentalmente, que sirven como insumo de nuestro posicionamiento relativo, global, respecto de otros países. Lo importante es ir definiendo periódicamente cuáles son los ejes de posicionamiento y cómo estos van cambiando a través del tiempo. Es muy importante entender que este modelo también es flexible y se va adaptando en términos de los resultados que vamos obteniendo en los distintos estudios y no necesariamente es rígido y establece una matriz de indicadores que no se pueda cambiar en el tiempo. Tiene un modelo base que es el NBI, pero a partir de eso se va complementando con variables cuantitativas y cualitativas. Y como ya mencionábamos, la gestión de la marca dice relación al análisis estratégico que se hace de los indicadores, tanto internos como externos, y tiene como foco analizar posibles brechas, por ejemplo, entre los indicadores internos y externos, y considerar si se deben incluir en el modelo atributos emergentes o si se debe plantear o replantear el plan estratégico considerando algunos resultados relevantes. Veamos un poco en detalle cuál es el modelo del Nation Brands Index, fundamentalmente de este gran estudio que nosotros utilizamos como insumo estratégico y que tiene como objetivo principal medir la imagen de marca de un país en referencia a otros países, asociado a la definición que acabamos de revisar de imagen. Y este estudio, desde nuestro punto de vista, es uno de los principales insumos en términos de brand equity de los distintos países y que nos ha dado buenos resultados en términos del seguimiento de los indicadores a través del tiempo. Nosotros contamos con la serie de tiempos del 2008 al 2014 y en base a eso hemos sido capaces de detectar algunas acciones tácticas que son relevantes, no solamente en términos de que el ranking no cambia mucho y es bastante estructural en el tiempo, pero nos da señales de cómo nosotros debemos ir adaptando la planificación estratégica de la marca.
Bueno, ustedes lo deben conocer, pero en general el estudio es un estudio cuantitativo concluyente, es un gran estudio de 20.000 encuestas a nivel internacional. Son 20 países evaluadores que miden fundamentalmente 50 países en un ranking y es una muestra fundamentalmente anual. Nosotros tenemos, como les decía recién, la serie desde el 2008. Así que es un estudio bastante representativo en términos de los resultados que entrega. ¿Cuál es el modelo de dimensiones? Pasándolas muy rápido, digamos. Exportaciones, gobernanza, cultura, personas, turismo, inversiones y migración. Y este modelo de 6 dimensiones se subdivide en 23 atributos o indicadores a partir de los cuales nosotros hacemos un seguimiento táctico de cada uno de los resultados. Este modelo entonces, o el NBI en términos de gran estudio de posicionamiento internacional, es el que nos da la base de indicadores y dimensiones en base al cual nosotros moldeamos o tenemos en consideración el modelo integrado de indicadores. Pasemos ahora específicamente a definir cuáles son estos indicadores de gestión interna, dado que ya explicamos un poco en qué consiste el modelo general. Los indicadores internos se clasifican fundamentalmente en 2 tipos de estudio, uno de autoimagen y otro de identidad. El de autoimagen se refiere a un estudio que hacemos en los propios chilenos y donde se autoevalúan indicadores perceptuales en base al modelo del NBI. O sea, seguimos haciendo gestión de estas dimensiones internamente en Chile. Y respecto a los estudios de identidad, a cómo los chilenos priorizan ciertas temáticas asociadas a atributos identitarios y cómo estos atributos van cambiando a lo largo del tiempo. Aquí es muy relevante, como les decía al principio, ir detectando atributos emergentes que no estaban inicialmente en el modelo y que pueden ser un aporte en términos del análisis. Los estudios de autoimagen hacemos 2 tipos, uno que está asociado fundamentalmente a la autoimagen país, sin compararse con otros países, o sea, solamente evaluando estos atributos o dimensiones del modelo en Chile, y otro tiene que ver con la autoimagen del país comparativa con otros países de América Latina. Ya aquí se dan algunos resultados interesantes, por ejemplo, que aumenta bastante la autopercepción cuando nos consideramos comparativamente con otros países. Aquí vamos a ver. Este es el posicionamiento de Chile a nivel mundial, 52 puntos en el ranking del NBI. La autoimagen país llega a 62 puntos, una brecha de 10 puntos cuando se mide la autoimagen interna en Chile, sin comparación con otros países. Y esto sube a 69 puntos en el caso de hacer esta imagen comparativa con otros países. Esto, bueno, pasa en muchos países. El análisis que nosotros hacemos es que la imagen global fundamentalmente se va construyendo en el tiempo y que inicialmente la autoimagen va a ir mejorando en la medida que se dé un benchmark comparativo con otros países. Esto pasa en la mayoría de la sociedad, es decir, un incremento en la autoimagen cuando se trata de un posicionamiento competitivo. Aquí está el estudio de el Reputation RepTrack, que es del Country RepTrack y que hace un análisis específico entre la reputación y la valoración interna y externa. Nosotros tenemos un posicionamiento intermedio con una diferencia de 10 puntos respecto a cuál es la autoimagen interna versus la imagen internacional. Y aquí vemos el posicionamiento de algunos países. Chile está con 10 puntos de diferencia, muy cerca de México y tiene 8, por ejemplo. Los estudios de identidad, específicamente, que tienen como objetivo, revisamos primero autoimagen, ahora en los segundos tipos de estudio, en el caso de indicadores de gestión interna, tienen como objetivo principal evaluar y detectar cuáles son los atributos y valores asociados a nuestra identidad nacional. Realizamos encuestas anuales fundamentalmente. En el último periodo hemos hecho algunos estudios semestrales, fundamentalmente y que tienen el objetivo de buscar definir la identidad chilena y detectar estos atributos emergentes que pueden ir nutriendo el modelo en términos de que no sea tan estructural para la base del análisis. La dimensión que más define, por ejemplo, la identidad chilena en este caso es la geografía. Este es un resultado que nos apareció muy constantemente. Para los chilenos es muy importante la cordillera de los Andes, por ejemplo, que marca una verdadera columna vertebral de la identidad del país. En segundo lugar aparece el deporte, esto sobre todo en términos de la influencia que ha tenido la última Copa América, donde obtuvimos la Copa finalmente después de 100 años. Perdimos el otro día con Uruguay, pero todavía nos queda el consuelo de haber ganado la Copa. Este resultado es muy coherente con otras investigaciones que hemos realizado, donde la cordillera de los Andes es percibida como una verdadera columna en términos del país y de la orientación geográfica. Y la historia de Chile, que aparece también importante, la religión, el arte y la ciencia, la astronomía y la tecnología. Esto es bien interesante porque es un atributo que nosotros estamos trabajando y que estamos promocionando en términos de nuestro posicionamiento internacional. Vamos a ver después por qué
ha surgido como importante el tema de la innovación y de la ciencia. Estos son estudios más cualitativos que tienen que ver con las características de la personalidad. También hacemos seguimiento de estos atributos, que son variables un poquito más subjetivas, pero que también nos van dando orientación respecto a los resultados de los demás estudios. Es bastante coherente con otras investigaciones que hemos hecho. Nosotros nos autorreconocemos como solidarios, por ejemplo, y es un atributo que está muy vinculado al tema de las catástrofes naturales que sufrimos habitualmente, y a partir de eso genera un apoyo y una solidaridad interna de la sociedad chilena. Trabajólicos, que tienen una doble lectura, en términos de trabajadores, pero también un poquito obsesivos respecto a lo que significa el trabajo cotidiano y olvidarse de otras dimensiones como la familia, la amistad, etc. También amigables, alegres, esforzados, ladrones, machistas, flojos, consumistas. Hay una serie, si nos vamos acercando a las palabras más específicas, se van viendo algunos de los detalles. Pero es interesante el concepto de la solidaridad, porque internamente es posible trabajarlo para campañas de comunicación, para campañas internas y cómo ir también posicionando la marca país. Este es el resultado de un estudio cualitativo que hicimos hace poco y que nos basamos en una metodología de Ipsos que plantea el brand mandala de la marca, fundamentalmente asociados a distintos atributos que los mismos chilenos reflejan como identitarios. La columna vertebral de los atributos está asociada fundamentalmente a la cordillera de los Andes, como hablábamos, a los poetas, un país de poetas como Gabriela Mistral o Pablo Neruda, a la cordillera de los Andes, como he mencionado, los vinos, que es uno de nuestros productos estrella en términos del posicionamiento internacional, y esto también valora un poco el posicionamiento que hemos logrado en el resto de los países. Pero además una serie de otros elementos como el campo, los copihue, la piojera, específicamente restaurantes que tienen que ver con la cultura culinaria y gastronómica del país, que es un tema también que nosotros hemos rescatado respecto al posicionamiento de otros países como Perú, y dentro de lo que nosotros hemos descubierto es que la gastronomía es bastante valorada a nivel interno en Chile y es posible también promocionarla internacionalmente. Vamos a revisar ahora un video que de alguna forma refleja también cuál es nuestra identidad y el tipo de regiones y geográficamente a qué nos referimos cuando hablamos de Chile. Esa es parte también del trabajo audiovisual que hacemos específicamente en la Fundación, y a partir de eso, a partir de eso, y refleja en definitiva este importante insumo de los estudios, en términos de entender cuáles son estos atributos identitarios. ¿Qué pasa con los indicadores de gestión externa? Vamos a revisar principalmente los que más usamos como agencia de marca país.
Bueno, algunos rankings internacionales que usamos como insumo estratégico. Ya les mencionaba que fundamentalmente usamos el Nation Brands Index como gran modelo de posicionamiento, pero también consideramos obviamente la información entregada por otros rankings como el CBI, el Country Brand Index, donde hemos mantenido en la posición número 4 en términos del posicionamiento en América Latina. También consideramos la información entregada por el Country Rep Track en términos del posicionamiento en el concepto de reputación, que es un poquito distinto al de imagen, dado que está asociado también a lo que opinan algunos stakeholders respecto de la marca y no necesariamente opinión pública en general. Pero, como les mencionaba recién, el modelo que nosotros tenemos como base de nuestro sistema de indicadores integrados, el Nation Brands Index, donde nosotros tenemos actualmente la posición número 35 en el ranking. ¿Ya? Hemos hecho una categorización de algunos clústeres de posicionamiento. Nosotros nos hemos llamado dentro de los clústeres de los países exóticos, fundamentalmente porque Chile tiene un alto nivel de desconocimiento y está asociado también al tema de las bellezas naturales y a los paisajes naturales, ya que vamos a ver más adelante, que forma parte de esta gran postal latinoamericana en términos del posicionamiento de Chile. Las principales potencias que están en los primeros lugares: Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, y que no va a cambiar, y este ranking vamos a ver que no cambia mucho a nivel de las distintas mediciones. Este es el resultado, no se ve muy bien, pero es el resultado de la evolución del ranking desde el 2008, donde hemos avanzado desde el lugar 38 al lugar 35. ¿Qué plantea esto? El gran desafío de que es un posicionamiento que ha cambiado muy poco en el tiempo, pero que es posible mejorar a partir de las mediciones internacionales. ¿Cuál es el posicionamiento de Chile en términos de las mediciones del 2008 al 2014? Aquí está comparado con algunos países de América Latina, donde vemos que tenemos una tendencia al alza bastante positiva en términos de los resultados del último ranking. Y este es el posicionamiento de Chile en las 23 subdimensiones del modelo del NBI, donde vemos fundamentalmente que aparece Chile en una posición intermedia respecto al posicionamiento de otros países de América Latina, pero lo importante aquí en este gráfico de araña es que se entienda de que hay desde la visión internacional, desde cómo nos ven internacionalmente los distintos países, estos 20 países evaluadores, hay una gran postal latinoamericana, ya que está asociado, como decíamos recién, a un tema de turismo, destacados en paisajes y bellezas naturales, en la intención de visitar el país por un tema de turismo, pero además asociado a gente hospitalaria. Tenemos una postal bastante marcada como América Latina en términos de ser una región atractiva por sus bellezas naturales y por gente simpática. Esa es la gran imagen que tienen los demás países de América Latina. Así que el gran desafío de Chile, y así lo hemos planteado estratégicamente, es ir diferenciándonos de esta postal y ir entregando un valor agregado en términos de la estrategia de marca. Además, otros indicadores de gestión externa, las evaluaciones que hacemos de activaciones marca país. Por ejemplo, en la última Expo Milán, que acaba de terminar en octubre, hicimos una medición en base a indicadores estándar que estamos utilizando fundamentalmente asociados al Net Promoter Score, que es una metodología de recomendación en términos de visita y de recomendación de visita internacional al país, y además en términos de la calidad de algunas de estas activaciones, en términos de cuánto impacta la imagen del país en términos de este tipo de acciones. Por ejemplo, está la evaluación de activaciones de Expo Milán, también la Pioggia di Poesie de Milano, su Milano, que se hizo también hace poco en Milán. También medimos estos indicadores que fundamentalmente, como les decía, se focalizan en el NPS, el Net Promoter Score, y en cuánto impacta cada uno de estas acciones en la imagen que tiene Chile internacionalmente. Ese es el contexto de los indicadores. Ahora, ¿qué pasa cuando intentamos hacer un análisis estratégico a partir de estos datos de insumos importantes, a partir de la gestión de la marca país? La matriz de indicadores fundamentalmente la tomamos como resultado de los estudios. Hacemos una gran matriz de resultados en base a categorización de variables cuando son de 1 a 7 en escalas de evaluación o cuando son de 0 a 10 en términos del posicionamiento en el Net Promoter Score. Esos son los dos principales indicadores que forman parte de esta matriz. En base a eso definimos si hay brechas específicas entre los estudios de gestión interna y los estudios de gestión externa. Se integran al modelo atributos que son emergentes, que eventualmente no estaban en el modelo original, y a partir de eso se hace el ajuste del plan estratégico del próximo año, en términos de la estrategia de marca. Un tema importante, con esto ya voy terminando, los insumos estratégicos tienen que ver con la evaluación de Chile en atributos relevantes,
Por ejemplo, en el caso de los distintos atributos del NBI, hacemos específicamente un análisis de cuál es la evaluación de Chile en estos atributos, como una evaluación asociada a favorabilidad, o sea, cómo nos evalúan los distintos países respecto a distintos atributos. Ese es un primer punto del análisis. Pero el análisis agregado que nosotros hemos integrado últimamente en la Fundación tiene que ver con cuál es la importancia que tiene cada uno de estos atributos en aumentar la favorabilidad del posicionamiento del país a nivel internacional. Esto se hace a partir de análisis multivariado, fundamentalmente de regresión lineal múltiple, donde nos da la importancia asociada de cada uno de estos atributos en la favorabilidad que tiene el país. Con esto le damos peso a los distintos atributos y podemos focalizar mejor estratégicamente el posicionamiento internacional. Eso nos da como resultado un mapa de mejora, donde nos da los focos específicos donde nosotros debemos apuntar o poner las fichas en términos del posicionamiento internacional. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el cuadrante superior izquierdo están los atributos 1 y 2, que desde el análisis estratégico nos está dando la prioridad en términos del posicionamiento en la próxima estrategia de marca. En base a eso, como les decía, se fijan los focos de mejora y a partir de eso se define la orientación estratégica y el plan en definitiva que vamos a aplicar para la marca. Bueno, para terminar, algunos aprendizajes y desafíos en términos del análisis realizado. Algunos resultados interesantes que nos ha dado en términos de brecha entre identidad e imagen. Hay un trabajo constante que hacer, porque la identidad finalmente, y como resultado que hemos hecho desde los resultados de los estudios de autoimagen, la identidad es un aspecto bastante dinámico. No es constante en el tiempo y hay que ir autodefiniendo y estructurando de manera distinta a medida que avanzan los análisis cuáles son las variables a integrar en el modelo. Complementar los rankings e indicadores. Hay una mejora continua también ahí porque los modelos aportan desde distintos puntos de vista y audiencias específicas cómo se va a medir el valor de la marca. La importancia de la experiencia como factor diferenciador. La relevancia del modelo estratégico para definir los focos de mejora. Esto es un aporte en términos del análisis de branding y de las estrategias comerciales, de cómo se puede también manejar la marca país, entendiendo que son conceptos muy distintos. Y la oportunidad de alianzas interinstitucionales donde cada uno aporte desde el mundo privado y desde el mundo público sus experiencias en términos del aporte a la estrategia de marca. Los principales desafíos fundamentalmente tienen que ver con lograr incorporar estos indicadores, por ejemplo el Net Promoter Score, que nos está dando muy buenos resultados para definir cuáles son las activaciones de marca país que más debemos priorizar en términos de la rentabilidad que tienen a la estrategia de marca o la marca país. Los atributos emergentes también, ir definiendo un modelo un poquito más específico de cuáles son los atributos que van aportando al modelo e ir reemplazándolo por otros. Los nuevos indicadores de identidad, como les decía, un concepto bastante dinámico y que va cambiando en el tiempo. Y lo más importante, sumar actores públicos y privados, nacionales e internacionales en términos de ir mejorando el análisis estratégico de la marca. Finalmente, un concepto, las marcas países, desde el punto de vista nuestro como agencia de imagen de Chile, las construimos todos. Nosotros pertenecemos a América Latina, por lo tanto debemos, y ahí es parte también de lo que vamos a conversar en el panel, tratar de construir una instancia donde las marcas también se unan en términos de las estrategias y cuál es la potencialidad que existe como región para promocionarse internacionalmente como bloque o como marcas que puedan también nutrirse mutuamente. Ahora los dejo con un video fundamentalmente asociado a al foco que estamos haciendo. Al foco que estamos haciendo en términos de los atributos que hemos detectado como emergentes y que fundamentalmente tienen que ver con cuál es el posicionamiento internacional de Chile en términos de innovación, de ciencia y tecnología, y que nos da base, no estamos al nivel de Australia, eso estamos absolutamente claros y somos sinceros en decirlo, pero es un trabajo constante a partir del cual podemos también crecer como marca país. Esto fundamentalmente tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo con astronomía. Se supone que a partir del año 2020 vamos a tener la capacidad del 70% de observación del universo, lo que es un aporte bastante importante en términos del posicionamiento y la marca país.
Muchas gracias.